Vamos a suponer que esta línea la hago girar en torno a este eje. Si yo la hago esta línea girar en torno a este eje, lo que voy a obtener es un sólido. Un sólido que va a ser así. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Fíjense, Sí, profe. obtuve este sólido, déjenme hacerlo un poquito mejor. Al girar esta línea en torno a este eje. Entonces yo voy a querer encontrar el volumen. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante discos. Voy a coger un disco y si lo coloco horizontalmente, voy a ver que es este. ¿Sí están de acuerdo o no? Ahí está el disco. ¿Sí? Sí. Bien. Este disco tiene un volumen. Un volumen que viene siendo área de la base por altura. ¿Sí? Ese es el volumen de un cilindro circular. A fin de cuentas, en este caso es un cilindro. Área de la base por altura. Bien. La base, pongo mi ojito aquí, y la base es un círculo. Entonces, el área de la base, que es un círculo, pues es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Por altura. Pero a ver, vamos a entender aquí una cosa. Por altura, lo voy a poner así. ¿Están de acuerdo que ese es el volumen de un disco, verdad? Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Este es el radio. Este es el radio. Esto es la altura. Y ahí está. ¿Bien? ¿Sí? Pero, si yo observo, ¿quién viene siendo el radio? El radio viene siendo la función. ¿Por qué? Porque vean cómo es la distancia de aquí a acá. Es la función. El radio viene siendo la función. ¿Por qué? Pues porque hagan de cuenta que estoy en el plano XY. Entonces, está medio feo este sólido, pero creo que sí le van entendiendo. Entonces, el radio viene siendo la distancia del eje a lo que define a ese disco. Viene siendo la función. ¿Y quién es la altura? La altura es un delta X. Es un ancho en X. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Esto quiere decir que el volumen del sólido yo lo puedo aproximar sumando desde 1, desde igual a 1 hasta n. Lo puedo aproximar sumando los volúmenes de todos esos discos. Y los volúmenes de todos esos discos va a ser pi por la función evaluada en un xésimo al cuadrado. Acuérdense que la función es el radio, por eso es pi por radio al cuadrado por la altura. La altura viene siendo el delta x. Entonces yo mediante esta sumatoria puedo aproximar el volumen de este sólido mediante discos. Pero, si el número de ellos tiende a infinito, si el número de cilindros, de discos tiende a infinito, entonces ya no va a ser una aproximación, ya va a ser exactamente el volumen del sólido. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de discos, prácticamente es como si estos disquitos fueran líneas. Sumo todas esas líneas, me va a dar todo el volumen. Entonces, esto ya sería, ¿qué cosa? La integral. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe.
Entonces, fíjense, esto es el volumen de un sólido mediante discos, ¿sí? Y esa es la fórmula que tenemos aquí. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí la tenemos en su libro. ¿Y por qué no se puede sacar pi de una vez? Sí, sí se puede sacar porque es una constante. Fíjense, me va a quedar pi por rx al cuadrado de x. Ahora, ¿quién es esta r de x? Pues básicamente es la función. Entonces, para ayudarme, lo que voy a hacer es coger un elemento representativo que viene siendo un cilindro, para que apliquemos ya directamente la fórmula. Y fíjense, aquí está el método de los discos. Para encontrar el volumen de un sólido de revolución por el método de los discos, utilice las siguientes fórmulas. Si el eje horizontal de revolución, si el eje de revolución es el eje X, o sea, el eje horizontal, pues obviamente, como fue aquí, si se fijan que ahí está el eje de giro es el eje X. Eso es muy importante. En el método de los discos, si yo giro con respecto del eje X, voy a integrar con respecto de X. Pero si giro con respecto de Y, voy a integrar con respecto de Y. Eso es muy importante. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Luego, Sí. bueno, Sí, profe. pues vamos a empezar con los ejercicios. Ya les anda, ¿no? Oigo. Oigo. Miren nomás. Miren nomás. A ver. Sale. Agárrense uno. De aquí del 1 al 6. El 5. Ok. El 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Tenemos que verlo un poquito más sencillo. Bueno, sí. Sí, mejor. Mejor primero uno del 1 al 4, porque sí, el 5 ya está un poquito más. Entonces, ¿sigue el 1? El 4 está bien, profe. O el... ¿4? O el 2, porque el 2 es más o menos similar al 1. Pues, ¿cuál? El 2, profe. Sí, profe, el 2. Bueno, a ver. Díganme la función. ¿Cómo es? Y igual a 4 menos x al cuadrado. Y listo. Ok. Bueno. Ahí, pues bueno, me está dando esta función. La voy a graficar, aunque ya está graficada. Pero obviamente, pues, sí necesito ponerla aquí para explicarles. ¿Sí? Oigo. Sí. Bien. Si x vale 0, y vale 4. Si x vale 2, y vale 0. Si x vale 1, y vale 3. Ya con eso. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, me dice el ejercicio que encuentre el volumen del sólido que se obtiene al girar esta función. Pero muy importante, esto a lo mejor no lo dice el libro. Pero es esta función en el intervalo de 0 a 2 en x con respecto al eje x. Si se fijan que está girando con respecto al eje x, ¿verdad? Eso es muy importante.
Bien. Profe. Si yo este sólido lo hago girar en torno al eje X, voy a obtener un sólido que va a ser más o menos este. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sería como haciendo la rotación completa. ¿Cómo? Sí, sería como girándolo completamente. Sí, o sea, Quedaría de esa gira forma. en torno al eje X. Ah, ok, Entonces, ok, si esto ya, gira ya en torno al entendí. eje X, se va a obtener este sólido. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sale? Ahora, bueno, yo quiero calcular el volumen de este sólido que se obtiene, que obtengo. Más o menos es así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger un disco, un elemento representativo que viene siendo un disquito. Miren. ¿Sí están de acuerdo que viene siendo este disquito? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, este disquito lo obtengo cuando hago esto. Es un rectángulo. Acuérdense que aquí estoy viendo el plano. Entonces, aquí el disco yo lo veo como rectángulo, pero ya aquí al darle la sensación de volumen, ya lo veo como un disco. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, aquí lo importante es entender entonces que el volumen es pi por la integral, ahorita pongo los límites, de el radio. ¿Quién es el radio? Miren, para determinar el radio tengo que tener la curva. Si se fijan, el radio viene siendo este. ¿Sí están de acuerdo? Esto que está con rojo. Y eso que está con rojo, ¿quién es? Pues viene siendo la función. ¿Están de acuerdo, no? ¿Por qué? Pues porque es la distancia horizontal, perdón, vertical. ¿Sí? Es la función, la ordenada. Entonces, ¿quién es la función? Pues es esta. Ahora, como estoy utilizando, como estoy girando en torno al eje X, obviamente el ancho de cada rectángulo es delta X, que viene siendo también el ancho de cada anillo. Esto significa que voy a integrar con X, ya lo dijimos. Por lo tanto, la función tiene que estar expresada en función de X y voy a integrar con respecto de X. ¿Sí están de acuerdo que es así, verdad? Sí, ¿Sí o no? profe. Ahora, ¿de dónde a dónde varía X? ¿De dónde a dónde? Sería de 0 a 2. 0 a 2. De 0 a 2. Entonces, Profesor, sí. ahí la función no sería al cuadrado. Perdón, tienes razón. Tienes razón. Al cuadrado, porque es radio al cuadrado. Gracias. Sí, 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 cierto. Bien, entonces esto va a ser ¿quién? 16 menos 8x menos x menos 8x cuadrada menos x cuarta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Eh? Va a ser así. Entonces aplicamos linealidad. Aplicamos linealidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Pi por 16. Este integral pues me va a dar 2 menos 0, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Esta integral es x cúbica sobre 3. ¿Sí o no? La integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Entonces va a ser 2 al cubo 8 menos 0 al cubo 0. ¿Sí se fijan? Muy bien.
¿Eh? Y la integral de x cuarta es x cúbica sobre 5. Entonces va a ser 2 a la quinta, que sería 32 menos 0. ¿Sí están de acuerdo o no? Y así me va a quedar. Unidades cúbicas, porque es un volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, entonces háganse las cuentas. Pero la segunda parte es menos 8 sobre qué. Sobre 3. La integral de x cuarta de 0 a 2 no sería 32 sobre 5. Sí, acá estoy poniéndole un quinto. Ok, no lo vi. Vale. Sí. Es 8 tercios por 3 menos 0. 8 tercios por 8 menos 0. Ok. ¿Ya? Lo multiplicamos de una vez por pi o el pi todavía. No multipliquen por el valor de pi. Sí, o sea, vamos a dejarlo como pi. Me da 64 sobre 15. 4 sobre 15. 64 quinceavos. Sí. Bien, 64 quinceavos pi unidades cúbicas. ¿Sabes? Oigo. Pero pues yo me perdí. Todo lo entendí menos la parte de inicio de cómo lo planteo. Pues es que si gira en torno al eje X, en este método, voy a integrar con respecto de X y el radio va a ser la función expresada en X. Entonces la función es 4 menos X cuadrada, al cuadrado. Tienes que desarrollarla para poder integrar. No sé si esa era tu pregunta. Pero es pi por radio al cuadrado. El radio al cuadrado viene siendo la función por la altura que es la diferencial. ¿Sí? Ah, ok, y siempre se va a poner al cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. ¿Sabes? Siempre. Vamos a continuar entonces. A ver. A ver, miren, agárrense uno de estos. Si se agarran uno de estos, pueden hacerlos de acá. Sí, lo que pasa es que aquí ya nos da la gráfica. Aquí vamos a hacer nosotros la No gráfica. está preguntando. Ay. Agárrense uno del 11 al 14. El 13. El 13, profe. Bueno. Nada más que saben tú que el 13 es otro método. Sí. No, ese ya va a ser otro método.
A ver, vamos mejor a hacer otro de anillos, chavos. Porque ese es el otro método. ¿Sí me explico? Ahorita se Sí. los voy a explicar. Ahorita les voy a explicar el Sí, otro profe. método. Pero agárrense otro porque se haga con este método. Miren, por ejemplo, del 7 al 8. Del 7 al 8, mm, El 5 Se veía bueno. pero el 5 no va a ser método de los discos. Ahí está mal. A ver, miren. Les voy a explicar el otro método. Bien, el otro método que viene aquí en el libro es el método de las arandelas. ¿Sí? El método de las arandelas, en muchos libros, también le llaman método de los anillos. ¿Sí? Método de los anillos, por ejemplo. Muchos libros así le llaman, anillos. Por ejemplo, el Stuart. Ahora, ¿qué diferencia ven ustedes entre un disco y un anillo? A ver, voy a dibujarles un disco y voy a dibujarles un anillo, ¿vale? A ver, pero ¿por qué no me dijeron para que le tomara foto? ¿No se fijaron? Oigo. Oigo. Sí, profe. Se durmieron, hijos. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya despertaron? Ya Aquí está. estamos, profe. A ver. Fíjense bien. Voy a dibujarles un anillo y les voy a dibujar un disco. Esto viene siendo un disco. Lo voy a dibujar horizontal y vertical. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Ese es un disco. Sí, profe. Bien. Voy a dibujar ahora un anillo. Un anillo es así. ¿Qué diferencia hay entre un anillo y un disco? la intersección de En que el anillo está hueco. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Puede estar hueco. No totalmente. Puede tener un hueco. Mientras que el disco no. ¿Sí están de acuerdo? El disco es totalmente sólido. ¿Sí? Pero el anillo sí puede ser hueco. ¿Sí? Por eso en la fórmula dice algo así como menos el radio. O algo Exacto, así. sí. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el método de los anillos o arandelas? El libro le llama arandelas, pero les digo que muchos libros también le llaman método de los anillos. A mí me gusta más por anillo, porque es más entendido, más entendible. Espérenme, déjenme conectar la lap aquí donde estamos grabando para que... Ahí está. Fíjense bien entonces. ¿Cuándo vamos a aplicar el método de los anillos? Bien, lo vamos a aplicar en ejercicios como ese me dijeron. Mejor se los voy a explicar ya sobre un ejercicio, ¿vale? ¿Sí o no? O bueno, mejor se los explico. Bien, vamos a suponer que yo aquí tengo el plano. Bien. Entonces aquí tengo una función f1 de x y aquí tengo otra función. ¿Sí? Esa es f2 de x.
Esas dos funciones las estoy definiendo de un valor A a un valor B. Entonces, obviamente, si yo defino de A a B, vean cómo obtengo esa área. ¿Sí están de acuerdo? Es el área entre esas dos funciones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí. Bien. Sí, profe. Pero si ahora esta área yo la giro en torno al eje X, si la giro en torno al eje X, lo que voy a obtener es esto. Vean. Voy a obtener un sólido hueco. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Voy a obtener un sólido hueco. ¿Por qué? Porque es un sólido que se obtiene por el área entre dos funciones. ¿Sí están de acuerdo que es hueco? Sí, profe. Entonces yo para sacar el volumen voy a hacer algo parecido que en el método de los anillos, perdón, el método de los discos. ¿Qué hacía? Coger una rebanada. Cojo esta rebanada y si esta rebanada la coloco así, voy a ver que es un anillo o una arandela. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el método de los anillos o arandelas? Cuando el sólido que generemos esté hueco. Es decir, se ha generado por un área al girar en torno a un eje. ¿Sí se entiende? Ahí va a ser el método de los anillos o arandelas. ¿Sale? Ok. Y entonces, ¿cuánto vale el volumen de cada anillo o arandela? Bueno, pues el volumen de cada anillo o arandela va a ser, pues, así. Una diferencia de áreas. Al anillo grandote le quito el anillo chiquito. Y si yo, o sea, al volumen del anillo grandote, que vendría siendo el disco, le quito el volumen del anillo chiquito, que sería el que se forma en el interior. De esa forma me va a dar el volumen del anillo. ¿Sí están de acuerdo o no? Le quito el superior, el inferior. Todo lo de Sí. afuera le quito lo de adentro y obtengo el volumen del anillo. Por eso es que la fórmula es muy parecida al método de los discos. Es pi por la integral de A a B de, o bueno, para que me entiendan, es la integral de A a B de el anillo, perdón, del disco exterior, que es pi por radio exterior al cuadrado, menos pi por radio interior al cuadrado. Obviamente esos radios son funciones. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, pues esto va a ser así. Pi por la integral de AB de el radio exterior, que viene siendo la función externa, menos la función 2, que viene siendo la función interna. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, eso es si giro en torno al eje X. Si ahora giro en torno al eje Y, pues el sólido que se va a formar va a ser así, lo voy a poner con otro color. Ahora el sólido sería así, fíjense. Ahora va a ser así. ¿Sí están de acuerdo que va a ser así el sólido, no?
¿Están de acuerdo? Sí, profe. Más o menos. Entonces, si ahora yo quiero sacar ese volumen, pues lo voy a hacer, pero ahora con discos o anillos horizontales, igual que en el de los discos. Acuérdense que si giraba en torno al eje Y, tengo que integrar con respecto de Y. Si gira en torno al eje X, tengo que integrar con respecto de X. Entonces, ese anillo ahora va a ser así. Bueno, también lo voy a... Bueno, aquí se puede ver ya para no estarlo dibujando. Y entonces en ese caso el volumen va a ser ahora así. El radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado. Pero ahora esos radios, que son las funciones, tienen que estar en función de Y porque voy a integrar con respecto de Y. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, si se fijan que en los ejercicios cinco y 6 voy a tener que aplicar anillos o arandelas. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el 5, a ver, vamos a hacer el 5. Voy a borrar aquí, ¿vale? Ahí va. Sí. Ok. Sí, profe. ¿Profe, qué aplicaciones se le puede dar a esto? Pues a este tema? Muchísimo. Un ingeniero industrial que va a hacer, por ejemplo, una pieza en una máquina de inyección de plástico, necesita conocer cuánto plástico va a gastar en cada pieza. ¿Sí o no? ¿Sí? Muchas de esas piezas Profe. se hacen en softwares. Por ejemplo, SolidWorks, CATIA, Nastran. Y pues vean, por ejemplo, cómo muchas, simplemente una botella. ¿Están de acuerdo que las botellas de PET, el volumen, no el volumen que encierra la botella, sino el material, se puede resolver mediante una integral de este tipo? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? profe. ¿Sí están de acuerdo? Yo necesito conocer cuánto material me lleva a hacer una botella de PET. Entonces le resto, ese lo hago, de hecho ese lo hago por arandelas o por anillos, ¿verdad? Porque es hueco. ¿Están de acuerdo que es hueco? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, Sí. ahí por ejemplo, la botella tiene un espesor. Vamos a suponer que con un, ¿cómo se llama? Con un calibrador Vernier o un pie de rey, ¿sí saben cuáles son esos instrumentos? Son instrumentos para medir con exactitud. Entonces mido el exterior de la botella y me da 10 centímetros. Luego mido el interior y me da 9.7 centímetros. Quiere decir que el espesor, suponiendo que es uniforme, es de 3 centímetros. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces puedo aplicar fácilmente este método. La parte exterior la puedo modelar mediante una ecuación. Obviamente, si es uniforme ese espesor, el interior tiene la misma forma que el exterior. ¿Sí o no? Pues puedo aplicar este método
para calcular la cantidad de material, la cantidad de PET que se lleva en fabricar o procesar una botella. ¿Sí o no? Una botella, Sí, profe. ¿sí? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí le entiende o no? Sí, Ahora, profe. por ejemplo, las señoritas, bueno, no sé, pero por ejemplo, ya ven que las cremas y todas esas cosas que tienen formas así, ¿sí o no? Sí, sí, profe. Entonces, la cantidad de material que se lleva al fabricar el contenedor de la crema. Entonces, el exterior es una función, este es el exterior, que le hemos llamado F1, y el interior es esta de acá. Entonces, yo como ingeniero necesito saber cuánto material me lleva a fabricar esa piececita. Sí, porque si ¿Y no se lo saca sé. el grosor? Sí, en este caso vamos a suponer, bien, ¿están de acuerdo que este frasquito lo tengo al hacer girar en torno al eje Y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, el exterior, el radio exterior es este, F1, que puede ser una función ahí, de acuerdo al diseño. Y el interior es este. Entonces, si se fijan, lo puedo aplicar con anillos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les dije que en el caso de la botella era porque el espesor era uniforme. Pero hay muchos contenedores donde no es así. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Por ejemplo, en este tipo de recipientes, puede ser que el fondo sea de diferente grosor que a los lados. Pero no importa. Yo tengo la función matemática que corresponde a la parte de adentro, o sea, la función, al girar, ya tengo esa parte interior. Y luego, la función del exterior, al girar, ya tengo la forma. Y entonces, restando esos volúmenes, obtengo el material que voy a necesitar. ¿Sí están de acuerdo o no? Y eso es muy importante porque, pues ahí se necesita para que uno calcule la materia prima que se necesita para hacer, por ejemplo, recipientes huecos. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Eh? Entonces, pues claro que tiene muchas aplicaciones. Ya no nos va a dar tiempo, chavos. Ya son las 6. Vamos a dejarle aquí, mañana continuamos, ¿no? Ok, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, que pasen buena tarde. Fue un placer haber estado con ustedes.